Imdani Mini Artista. Dice y buenas a todos. Hola, ¿qué tal amigos? En el video de hoy, voy a enseñarte cómo hacer las sombras en la piel, ¿vale? Permanece muy atento que realmente es muy sencillo. Lo que ya he hecho ahorita es preparar una capa el tema de la piel, una capa base, y ahora estoy creando una capa por encima, y voy a empezar con el lazo, ¿vale? En Photoshop con la letra L te va a salir el lazo, y vas a empezar a imaginar que es un objeto en 3 dimensiones. Las sombras van a irse hacia la derecha porque la luz viene por la izquierda, así que por lo tanto todo el lado que esté hacia la derecha va a estar oscuro, ¿ok? Más o menos por esta parte. Recuerda que el cachete tiene cierto volumen, así que vamos a rodearlo así, para darle esa sensación de que esta parte está oscura y esta parte está levantada, o sea, está clara porque está levantada, es decir, que tiene unos cachetitos, ¿ya? Ahora, cuando frunces el ceño también se generan zonas oscuras, así que también se va a poner oscuro, ¿vale? En toda la parte del ceño en la que haya pliegues de piel se suele generar sombra, ¿ya? Debajo de las cejas también un poco, y aquí también hay un pliegue más, ¿vale? Así que también se va a generar una sombra más, es lo que se suele hacer, es lo más normal, y siempre debajo de la boca, entre la barbilla y el labio inferior se genera un poco de sombra. Entonces, ya que tenemos toda la zona definida, vamos a agarrar nuestro pincel, que tengo el color aquí. 317. Dice los helados de menta con licor son lo mejor. Ok. Simplemente voy a agarrar el color, mi color de Pantone, le estoy poniendo en la pantalla, el color D08365, ¿vale? Y simplemente le damos a rellenar encima y ya está. Es nuestro primer nivel. Ahora pasemos al segundo nivel, voy a simplemente hacer una capa por encima más. Y voy a agarrar el siguiente color Pantone, ya lo tengo aquí elegido. Esto es para las zonas más oscuras, ¿vale? Color de Pantone número 8A543A. Ok, está en pantalla, yo lo voy a poner después en el video. Y este color sirve para hacer más énfasis en los colores, en las zonas más oscuras. ¿Zonas oscuras como cuáles? Bueno, en este caso lo voy a pintar con el pincel, ¿vale? Ya para que veas que se puede hacer de dos maneras, ¿ya? La zona de las orejas suele marcarse bastante porque, bueno, está más oscura, está más hondo y tiene más profundidad, por lo tanto llega menos luz. Entonces vamos a pintar por aquí esta parte. Ahora aquí también, justo debajo de las cejas. Y debajo del pliegue aquí también, ¿vale? Para darle más profundidad. Aquí abajito también. Y por aquí también. Y el mechón, de alguna manera también va a guardar un poco de luz, ¿ya? Es decir, que se va a poner oscuro, ¿no? Valga la redundancia, pues. Entonces trazamos por aquí y lo rellenamos. Puedes usar esta técnica para pintar en tus dibujos en una hoja normal también. Con un plumón queda muy bien. Por acá completarlo también. Todo el mechón genera esta sombra. Y por qué no voy a completar por acá también el cachetito. Y así tendrías muy práctica y rápidamente el efecto de la piel como se suele hacer en Dragon Ball. Hay una variación de repente que puedes agregar, que es colocando un color más blanco. Yo no lo suelo aplicar, pero a veces suele convenir, ¿no? Colocas este brillo aquí para las zonas más iluminadas. Bueno, depende de ti. Yo no lo voy a poner, así que hasta aquí nada más que el tutorial de hoy. ¡Finish!